Miembro activo del Partido Aprista Peruano en Loreto. Profesor Vargas Milo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo Alberto. Realmente un cordial y fraterno saludo a todos tus oyentes y en especial a la gran familia social del APRA, como son los compañeros militantes, a los amigos y simpatizantes del partido de Haya de la Torre. Realmente un cordial saludo y agradecerte por la llamada, Hugo Alberto. Ayer se ha celebrado un día importante en la fecha que tiene el partido en sus celebraciones, el natalicio del maestro y guía Víctor Raúl Haya de la Torre. Viejos apristas se encontraron en el local partidario ayer. Así es, Hugo Alberto, como se lo ha hecho a lo largo y ancho del país. Y de seguro, no solamente en el Perú, sino tal vez inclusive en países hermanos como en Venezuela, como en México, donde Haya fundó el APRA, inicialmente la Alianza Popular Revolucionaria Americana, también allí le rindieron homenaje en el 128 años de nacimiento de Haya de la Torre. Él nació, como ya la historia lo ha escrito, trayendo la luz al continente americano, fundando el APRA en México y luego el Partido Aprista Peruano en Perú, y de la cual muchos países latinoamericanos también sacaron muy buenos y provechosos enseñanzas para fundar partidos que se plegaban a los idearios, al ideario de Haya de la Torre, y que le sirvió de mucho para buscar la justicia social en cada uno de sus países. Precisamente el año de 1895 nació la luz en el Perú, para orgullo de los peruanos sobre todo, y en forma especial para los apristas. Para el pueblo aprista nació Haya hace 128 años. El día de ayer celebramos eso los apristas, el Día de la Fraternidad Aprista, que es en homenaje al natalicio de Haya de la Torre, y algo que nos dejó él es precisamente buscar esa armonía, esa conjunción de ideas y tratar siempre unidos, buscar las mejoras en nuestra sociedad peruana, en los pueblos a lo largo y ancho de nuestro país. Eso es lo que celebramos ayer. Nos juntamos los compañeros de siempre, los compañeros también nuevos, jóvenes que han estado el día de ayer, y hay varios compañeros que lamentablemente por razones de salud u otros motivos no pudieron estar, pero anoche estuvimos allí aproximadamente a 50 compañeros y nos sentimos realmente fortalecidos y comprometidos en mantener viva los ideales de Haya de la Torre, y ahora sobre todo en un momento crucial que vive nuestro país. Algunos historiadores y políticos señalan que José Carlos Mariátegui también era aprista. Yo recuerdo un debate, una discusión hace mucho tiempo donde señalaban que Víctor Raúl Haya de la Torre se adelantó a los tiempos en 1924, fundando el partido aprista peruano, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, con una visión continental. Decían también que ahí, dentro de esas ideas de lo que significa un continente, que sea una patria grande, estaba Mariátegui, pero hubo una especie de pelea, pugnas entre Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Usted tiene algunos apuntes de esa historia, profesor Vargas? Sí, Hugo Alberto, lo que pudimos hurgar dentro de la historia y la biografía de Haya, sabemos de que, como en toda organización, no solamente tenemos discrepancias, tenemos divergencias de opiniones, de criterios, de muchas otros pareceres, pero como igual en alguna parte de la historia del Perú y de Latinoamérica, para independizar el Perú, hubieron dos tremendos personajes como fueron no solamente Bolívar y San Martín, y uno tuvo que ceder o tal vez tuvo que elegir otro escenario político para tratar de que sus ideas puedan prosperar y puedan tener vigencia. Ese fue Mariátegui, se fue del APRA, y sobre todo él con una posición mucho más tal vez alineada a la izquierda, a una izquierda
mucho más, tal vez, extrema, radical, mucho más extrema, y Haya eligió precisamente los ideales de la socialdemocracia y sobre todo haciendo que nuestro país buscara el consenso desde ese entonces entre todas las fuerzas políticas del Estado. En función a ello es que Haya mantuvo sus ideales, sus ideario y sobre todo buscando que no solamente el Perú se podría consolidar como un Estado soberano, como un Estado pluricultural lingüísticamente, sino a la vez integrara estos idearios en la gran nación americana. Él, como lo expresaste, Hugo Alberto, quería que este ideario que salía desde las entrañas del Perú, desde las sierras del Cusco, desde la explotación que él observaba en los campesinos, en nuestros hermanos más desposeídos, quería que esa justicia social llegara no solamente al Perú, sino a todo Indoamérica. Por ello es que él arribó en esos momentos cruciales que vivía la Revolución Mexicana, llegó hasta México y trató de también hacer llegar estos ideales de integración, de buscar la justicia social entre todos los países de Indoamérica. Esa ha sido realmente las razones por las que no solamente fue Mariátegui, estaban otros connotados, célebres personajes peruanos, que inclusive Belaúnde Terry fue un discípulo de Haya Latorre, pero ellos cada uno quisieron, como se estila, no solamente en ese entonces, hasta ahora. Como igual, como González Prada, que también estuvo muy cercanamente a Víctor Raúl, ¿no? Por supuesto, como Antenor Orrego y grandes ideólogos, personajes célebres de la historia de nuestro Perú, ellos eligieron otros escenarios, otros espacios para también tratar de propugnar sus ideas, y se les reconoce, se les aprecia como emprendedores de nuevas corrientes políticas en nuestro país, pero Haya se mantuvo firme en los ideales y no solamente es reconocido en el Perú, sino es reconocido en el mundo, como precisamente hace 15 años atrás la BBC de Londres le reconoció como uno de los personajes más célebres e inteligentes en la historia y en el contexto mundial del siglo XX. Eso es el mayor, tal vez, orgullo que tenemos los apristas y debemos tener todos los peruanos, de haber tenido alguien que ha podido discutir en su momento, discutir, debatir en forma ideológica con el propio Marx, con grandes pensadores, filósofos de esa época, y él discutía, no imponía sus ideales, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros celebramos el día de ayer, el orgullo de ser apristas y ser los herederos de Haya Latorre, mi estimado Hugo Alberto. Bueno, ¿por qué los jóvenes de hoy deben formarse con las ideas de Víctor Haya de Latorre, las ideas del aprismo, las ideas que han ido en el tiempo manteniéndose vivo actualmente? Porque ayer circunstancialmente volví a conversar con el profesor Julio César Linares Nava, hombre también doctrinario de la izquierda, es comunista 100%, me dijo él, porque la política debe ser conducida por gente formada en un partido, no por los negociadores de la política que llegan a ser parte de un partido, pero que son simplemente grupos cascarones, llegan al poder para saquear los recursos del Estado. Ahí no hay ningún concepto filosófico ni nada de principios. ¿Por qué un joven hoy debe formar parte del Partido Aprista Peruano? Hugo Alberto, qué bueno que mencionas que la trascendencia del hombre no es solamente en su sabiduría, no solamente es en el conocimiento que uno pueda adquirir para ser tal vez un buen ciudadano, tal vez un buen profesional o un buen funcionario, un buen dirigente. Queda mucho por aprender de Haya Latorre, sobre todo a nuestras nuevas generaciones, a la juventud de hoy, a la misma clase política, aprender de la humildad y la sencillez de Haya Latorre. ¿Quién no ha conocido o no conoce la historia de vida de Haya Latorre? Es una historia ejemplar, su vida de Haya.
y a la vez de ejemplar es ejemplarizadora, es una escuela, el saber qué hizo Haya, por ejemplo, cuando luego de él darse cuenta muy joven de que provenía de una clase social muy adinerada, hasta burguesada, pero él renunció a todos esos privilegios de su clase social para entregarse en cuerpo y alma a los ideales de buscar la justicia social a través de ir formando precisamente escuelas políticas, y algo que de seguro no solamente Haya, el propio Alan García le preocupaba mucho y nos debe preocupar a toda la sociedad, Hugo Alberto. Tal vez los que ahora frisamos los 40, 50, 60 años, como en mi caso, es saber que no tenemos realmente una base, una estructura, una formación política, ni siquiera mediana en la clase social peruana. Y eso es lo que provoca precisamente que muchos de los jóvenes tal vez solamente aspiran a llegar a puestos dirigenciales, a llegar a ser funcionarios, tal vez inclusive autoridades, pero únicamente cegados por la ambición del poder y la ambición del dinero. Y entender que la política desde la perspectiva y la filosofía de Haya Latorre nunca fue eso. Él demostró en los años ya prácticamente el epílogo de su vida, aproximadamente a los 80 años, Haya, cuando lideró la Asamblea Constituyente, que precisamente promulgó la Constitución del 79, él solamente cobró como sus honorarios como presidente de esa Asamblea Constituyente la suma simbólica de un nuevo sol. En ese entonces realmente esa fue de las grandes enseñanzas que nos dejó, y que la juventud, los jóvenes, las nuevas generaciones, tenemos que aprender de eso, que el dinero no es sinónimo de felicidad, que el poder, el acaparar fortuna no es sinónimo de ser felices, de alcanzar la máxima aspiración del ser humano. Debe ser el servicio que hizo durante toda su vida Haya Latorre, el servicio hacia las clases más desposeídas, las clases más vulnerables de nuestro país y del continente americano. Él pensó de esa manera, él entregó su vida al servicio de nuestra patria y al servicio de Indoamérica. Esa es de las grandes enseñanzas que tenemos que aprender, y sobre todo de saber de que los valores, los principios del aprismo se resumen en la vida de Haya. Y eso es lo que los jóvenes tenemos que entender hoy. Es bueno, por ejemplo, más que amasar fortuna, es amasar tal vez conocimiento, amasar sabiduría, porque el más poderoso en estos tiempos no es necesariamente el que más dinero tiene. Porque disculpen mi expresión, yo solamente conocí gente tan miserable que solamente dinero tiene, pero no tiene corazón, no tiene cerebro, no tiene realmente el sentido de la solidaridad con el ser humano, con nuestros hermanos. Y eso es lo que Haya nos ha transmitido durante toda su vida. Él ha sufrido por sus ideales, por su filosofía de vida política, sufrió el destierro, sufrió el encarcelamiento, vejaciones y todo tipo de maltrato, pero él fue incólume en mantener su ideario, y ese es el orgullo que tenemos los apristas, de saber que un peruano ha sido el creador de una filosofía política que discutió inclusive con las dos corrientes del mundo polarizado, con la corriente imperialista americana y su capital, como también con la corriente política del comunismo de Rusia. Él discutía y sabía argumentar y sustentar sus ideas, de la cual nosotros nos mantenemos firmes en ese ideario. Sin embargo, profesor Vargas, vea, hay discusiones, ¿cierto? Este tema del capitalismo, el imperialismo, que siempre cuestionó Víctor Raúl Haya Latorre, y lo otro también tiene que ver con el tema del marxismo-leninismo. Son dos versiones que se manejan en los centros de formación universitaria. Seguramente usted vivió en sus momentos de jóvenes también
En las universidades y en los sindicatos hay dos frentes importantes. El frente de la izquierda radical extrema y el frente aprista, la izquierda moderada. Nunca hubo siempre un sindicato, el predominio de un dirigente de la derecha o de Acción Popular o del PPC siempre estaba encabezado por el Partido Aprista Peruano y el otro lado por los que tiran piedras, que son justamente los comunistas de la extrema izquierda. Eso, ¿cómo se analiza hoy en los tiempos actuales, profesor Vargas? Vea, mi estimado Gilberto, saber de que lo que queda de la filosofía, los principios, los ideales de Aya La Torre se mantienen firmes, se mantienen inalterables. Los apristas que entendimos que el ejemplo vivo de Aya La Torre hay que mantenerlo, hay que conservarlo, hay que seguir promocionando en las nuevas generaciones, lo va a seguir habiendo, pero hoy, en estos tiempos aciagos que vive nuestra clase política nacional y sobre todo el comportamiento social de las personas deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque pareciera que por falta de información, por falta de cultura política, es más fácil a veces dejarse apasionar por el calor, por la fiebre, la efervescencia, que algunos señores que tal vez hayan leído algo de política y se arriman en la extrema izquierda, son los que pretenden guiar y conducir a esa masa que no tiene formación política y que es fácil a veces coger tal vez una piedra, un proyectil, un palo o qué sé yo, con cohetes inclusive rudimentarios y atacar a quién, por ejemplo, a los guardianes de la sociedad, que son nuestros hermanos los policías. Y esas cosas realmente dentro del aprismo nosotros condenamos. Y ojalá dentro de las formación, de las currículas, tanto de formación primaria como en secundaria, podríamos retomar cursos básicos, no solamente de educación cívica, ¿por qué no de economía política, de filosofía? Que son realmente cursos o asignaturas que como en mi época nos formaron como primer lugar como ciudadanos y saber de que bueno, los valores como nos enseña la educación cívica es algo que no debe alterar la conducta del ser humano, al contrario, es la que debe normar nuestra conducta, qué es lo bueno, lo malo y sobre todo buscando el equilibrio del ser humano. Yo entiendo que eso es lo que nos está faltando aquí y yo sé reconocer desde mi posición de aprista y de seguro como lo haría Aya La Torre y cualquier otro dirigente histórico del partido, reconocer también las bondades del adversario político, que no es más que otro ciudadano igual que uno. Cuando por ejemplo yo escucho siempre y he escuchado desde niño las prédicas de Alfonso Barrantes Lingán, un izquierdista de la pero hora, también estuvo en el APRA también. Claro, por ejemplo, Hugo Alberto, ¿cómo no escucharle ahora a Pepe Mujica, que para mí es el ícono, el líder de la izquierda continental, pero que sin embargo muy pocos ahora siguen sus pasos de él? Y cuando él, por ejemplo, resume de muchas interpretaciones de la política y la sociedad actual, dice bien claro que no, aquí no se trata de izquierda ni de derecha, aquí se trata de hacer las cosas que la política nos exige y que es el fin supremo de la política, el servicio a los demás. Esa es la política y hoy lamentablemente ha cambiado precisamente esta filosofía, esta concepción de que todos lo único que aspiran es al capital. Los propios llamados izquierdistas hoy llegan al poder y solamente ambicionan el dinero, el capital. Y eso es triste, esa incoherencia de qué hacemos cuando a veces en algún momento la población confía en uno y a veces le damos la espalda, no atendiendo a cumplir o sobre todo a satisfacer sus necesidades básicas
y a veces algunos erróneamente, equivocadamente, solamente satisfacen sus necesidades personales, familiares o de grupo político. Eso es lamentable y ojalá esto no sea realmente una forma de vida de la clase política, que entiendan que no hay cosa más satisfactoria que el servir antes que ser servidos. Profesor Vargas, muchas gracias por esta charla, este diálogo intenso. En realidad el tiempo es tirano en la televisión, pero entiendo que el APRA está preparando también un espacio donde se puede ir orientando a los jóvenes de hoy qué es el APRA en el contexto internacional, qué es el APRA en el contexto nacional y cómo hacer que la política permita que justamente se hagan cosas importantes, que no se sustraigan los recursos públicos. Como usted bien lo ha señalado, es un orgullo para un peruano salir elegido y servir a la patria, no servirse de ella, que ahora sí hacemos de alguna manera todo lo contrario. Ojalá las cosas vayan en esa línea de convencimiento también, para que muchos jóvenes hoy desorientados por el tema de la tecnología y ya no se forman en un partido, sino van formándose o ir a movimientos cortoplacistas para un trabajo, nada más, pero en el fondo no tienen absolutamente nada de contenido, en realidad no tienen una filosofía, una doctrina, en fin, y eso falta justamente en los jóvenes de hoy. Ojalá el APRA pueda llenar ese vacío que hoy necesita este país. Sí, Hugo Alberto, agradecerte realmente este espacio. Sé que es complicado el tiempo en televisión, pero igual agradecerte por esta oportunidad nuevamente de haberme podido dirigir a tu público y en forma especial a los amigos, compañeros, militantes del partido. Y están invitados todos a integrarse a las filas del APRA. El APRA es una escuela política abierta a todos. Aquí no hacemos distinción, menos discriminación de nadie. Es cierto que el celo político a veces es complicado lidiar con ella, pero están bienvenidos todos los amigos, los jóvenes, los niños. Pronto estaremos tal vez más adelante abriendo una escuela de niños, una escuela de jóvenes dirigentes en el partido, con charlas, con coloquios, con oratoria y sobre todo agradecerte, Hugo. Pronto ojalá podamos estar en tu espacio inaugurando el órgano oficial comunicacional del partido, que es Antorcha Aprista, que ha dejado de funcionar aproximadamente 10 a 20 años, pero que es necesario en estos momentos cruciales que nuestra sociedad peruana necesita tener cultura política, reaperturar Antorcha Aprista. Espero que sea en tu canal y podamos compartir la filosofía, los principios, los ideales y la historia del APRA para orgullo de los peruanos, Hugo Alberto, y espero podamos estar pronto nuevamente contigo. Muy agradecido y un saludo fraterno a todos los compañeros del partido, a los amigos, a los simpatizantes, y están convocados cualquier momento a que visiten el local del APRA frente al aeropuerto entre las calles Libertad y Marañón. Esperamos tenerlos allí y poder alimentarnos de la historia rica del aprismo y que pronto tal vez podamos competir de igual a igual con cualquier partido político en unas próximas elecciones generales. Muchas gracias, Hugo Alberto. Muy gentil, profesor Vargas, militante del Partido Aprista Peruano.